Muy buenos días, bienvenidos a este foro del programa de contribución cívica de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Mi nombre es Luis Miguel Reyes y me acompaña hoy Carlos Kessler. Muchas gracias, Luis Miguel. Le queremos agradecer a toda la audiencia que nos está sintonizando a través de las redes sociales y a continuación les queremos presentar un video de las reglas de este foro. Bienvenidos al programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala, un espacio neutral para el fortalecimiento de nuestra democracia. Para el siguiente foro, el binomio contará con 7 minutos por cada candidato para exponer la visión general de cómo piensan gobernar al país. Posteriormente, los moderadores realizarán 6 rondas de preguntas. En cada una abordarán al candidato a presidente y al candidato a vicepresidente, quienes contarán con 2 minutos para responder. Está permitido hacer una repregunta con 30 segundos de respuesta. Gracias por acompañarnos durante la transmisión. Hoy nos acompaña Amílcar Rivera, candidato presidencial del Partido Victoria, a quien damos un agradecimiento por estar aquí en este foro. Y bien, para iniciar antes la ronda de preguntas, queremos concederle un tiempo al candidato presidencial para que nos presente la visión general de su plan de trabajo y la visión de su partido. Así que las cámaras son suyas. Bueno, primeramente agradecerles a ustedes por la oportunidad que nos dan de poder estar en este espacio, agradecerle a las personas que a través de las redes sociales pues nos dan la oportunidad de escucharnos y también a aquellos que nos dan la oportunidad de escucharnos a través de los sistemas de cable. En el Partido Victoria tenemos bien clara nuestra visión. Sabemos que un pueblo sin visión es un pueblo que está condenado a perecer. Y la visión del Partido Victoria y de Amílcar Rivera es la productividad. Queremos una Guatemala productiva con un pueblo sano, educado, seguro y con trabajo. En el tema de la salud tenemos definido 2 aspectos muy importantes. Si algo nos ha hecho mucho daño en Guatemala es la monopolización que se tiene en el sistema de salud pública de la medicina. Vamos a desmonopolizar la medicina en el Ministerio de Salud Pública. Eso nos va a permitir poder adquirir medicina a mejor precio a través de los mecanismos que existen. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica existe la Comisca, que se hacen compras regionales y ahí aprovechamos la economía de escala y eso nos va a provocar poder adquirir medicina en algunos casos 200 hasta 300% más barata que lo que actualmente se está adquiriendo. Y eso va a permitir que exista la medicina suficiente en los hospitales, centros de salud y en los puestos de salud. El otro aspecto muy importante que queremos hacer nosotros es que los centros de salud y los puestos de salud funcionen las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lamentablemente en Guatemala los centros de salud y los puestos de salud solo están aperturados en horario de oficina y deben de estar abiertos pues todo el día. En el tema de seguridad, tenemos bien claro lo que queremos hacer. No más derechos humanos para delincuentes. En Guatemala se han malinterpretado los derechos humanos. Los derechos humanos deben de estar para el buen ciudadano y para el buen policía. Pero en Guatemala, hoy por hoy, si un buen policía defiende la vida del ciudadano y por defenderla tiene necesidad de usar su arma y hiere o mata a un delincuente, ese policía es consignado y es enviado a prisión preventiva o ligado a proceso penal, le dan una medida sustitutiva, pero en los 2 casos prácticamente le suspenden su salario hasta que se resuelve el problema penal. Y en Guatemala, para que se resuelva un problema penal, se dura 2, 3 años, 4 años, o sea que prácticamente el policía, por hacer bien su trabajo, lo que se le da es un despido indirecto. Por eso es que el policía nunca llega a tiempo. Entonces nosotros queremos derechos humanos para el buen ciudadano y para el buen policía. Vamos a utilizar al Ejército de Guatemala, vamos a sacarlas a las calles nuevamente a través de los destacamentos militares ubicados en las zonas rojas para regresar la seguridad y la paz a la ciudadanía guatemalteca. En el caso mío, cuando yo fui alcalde de Mixco, fue que se instauró el primer destacamento militar en el municipio de Mixco. O sea que nosotros sí tenemos y estamos claros que ese elemento se debe de utilizar. Obviamente también se debe de proveer de la tecnología suficiente. Creemos nosotros que se deben de instalar las cámaras suficientes para poder controlar con videovigilancia, pero instalarle también sistemas inteligentes que puedan tener reconocimiento facial y lectura de placas. Los hechos delictivos
en vehículos, el 98% son en vehículos o robados o con placas alteradas, que muy bien estos sistemas con cruce de información podrían prevenir delitos. Y el otro aspecto importante que queremos es que los presos trabajen, pero no queremos sacarlos a trabajar afuera de las cárceles, queremos que adentro de las cárceles trabajen y que puedan hacer bloc y adoquín. Bloc para proyectos de vivienda y adoquín para proyectos de pavimentación que tanta falta hace en toda Guatemala. El otro aspecto importante es, nosotros queremos una Guatemala productiva y para ello queremos transformar la visión del Ministerio de Desarrollo y del Ministerio del MAGA, que actualmente son ministerios que lo único que hacen es programas asistenciales, pero los programas asistenciales están comprobados que lo único que hacen es mantener la pobreza y hacer más pobre a nuestra nación. Entonces lo que queremos nosotros son programas que busquen la productividad del guatemalteco a través de 5 pasos. Número 1, la capacitación. Necesitamos darle competencia, darle esa capacitación técnica que necesita nuestra ciudadanía. Número 2, tecnología. Pero cuando me refiero a tecnología, en el caso, por ejemplo, del tema agrario, necesitamos infraestructura agraria, riego, invernaderos, semillas y todo el seguimiento que necesiten nuestros agricultores para poder mejorar la productividad. Economía de escalas. Ahí estamos hablando que lo que queremos nosotros es que nuestros campesinos, nuestros agricultores tengan la capacidad de poderse asociar en cooperativas, asociaciones o formar sus propias empresas privadas, ya que el gran problema de ellos es que los intermediarios son siempre los que ganan más y ellos siempre siguen con la misma pobreza y con el cambio climático que hemos tenido, esa pobreza se ha aumentado. Capital. No estamos hablando de regalar dinero, lo que estamos hablando es de créditos blandos para que ellos puedan tener la capacidad de poder salir adelante, ya que en Guatemala las buenas ideas no se le da privilegio a las buenas ideas, sino que en Guatemala solo tienen acceso a capital aquellas personas que ya tienen dinero en el banco. Nosotros queremos que estas personas tengan acceso a capital, que lo puedan devolver a través de créditos blandos. Y número 5, necesitamos aperturar nuevos mercados. ¿Cómo pensamos aperturar esos nuevos mercados? Vamos a poner a trabajar de la mano al Ministerio de Economía y al Ministerio de Relaciones Exteriores, obviamente coordinado siempre con el MIDES y con el MAGA, para que se pueda producir lo que esos mercados internacionales necesitan, y los embajadores en nuestro gobierno se van a dedicar a aperturar nuevos mercados y o atraer nuevas inversiones a Guatemala. Lamentablemente los embajadores actualmente se dedican al buen vino, a la buena comida y al buen paseo. Y si algo necesitamos, si queremos ser una Guatemala productiva, número 1, tenemos necesidad de ponerlos a trabajar a ellos, atrayendo nuevas inversiones o aperturando esos nuevos mercados. En el tema de infraestructura es muy importante. Ningún país que no tenga buena infraestructura va a lograr el crecimiento económico necesario. Y en Guatemala necesitamos tener crecimiento económico para que nos genere los recursos necesarios para provocar el desarrollo económico. Necesitamos recuperar nuestra red vial, que es muy importante, pero también necesitamos los puertos, que los puertos prácticamente ya no los ganó Honduras, y en el tema de los aeropuertos ya no los ganó El Salvador. Así que en Guatemala y en nuestro gobierno queremos nosotros que nuestros puertos sean eficientes y nuestros aeropuertos también puedan tener las calidades suficientes para que podamos atraer el tema de turismo, que es muy, muy importante para nosotros. Y vamos a implementar un nuevo modelo de gestión pública. Queremos un gobierno electrónico, un gobierno que nos permita desburocratizar el gobierno. Queremos una Guatemala productiva, pero lamentablemente lo que pasa en Guatemala, cuando una empresa quiere venir a invertir, sacar todos sus permisos, eso le representa 2, 3 años o a veces mucho más tiempo. Necesitamos un gobierno ágil que pueda tener la información disponible. Actualmente, uno de los grandes problemas que tenemos, que provoca mucha corrupción, es que en el gobierno no se sabe qué es lo que está haciendo cada ministerio. Y el presidente toma decisión sin información en línea, sin información en el momento.
y eso es provocado porque no están sistematizados todas las acciones y actividades que debe o hace el gobierno. Entonces, en nuestro gobierno queremos implementar esos sistemas digitales para que el presidente pueda tener la información georreferenciada de lo que está sucediendo en cada lugar. Por ejemplo, si escogemos el municipio de Amatitlán, un ejemplo, que el presidente pueda tener acceso, qué presencia del Estado tenemos, cuántas escuelas, cuántos centros de salud, cuántos puestos de salud, y que podamos determinar, por ejemplo, en un puesto de salud, cuántas enfermeras, cuántos doctores tenemos, cuántos hacen falta, qué inventario tenemos, a quién se le despachó la medicina, y eso va a permitir el poder tener los controles necesarios para evitar temas de corrupción, pero también eso nos va a venir a ayudar a provocar que el presidente pueda tener la información precisa, real, para poder tomar las decisiones adecuadas y correctas que se necesitan en Guatemala. Y en el tema educativo, yo soy profesor universitario y si a algo vamos a invertir muy fuertemente es en el tema de la educación. En primer lugar, lo que queremos establecer es claramente cuál es el objetivo del Ministerio de Educación Pública, qué es lo que queremos después de que los niños pasen por las primarias, los básicos y los diversificados, al final de todo eso, ¿qué queremos tener en nuestros adolescentes y nuestros jóvenes? Pues en el Partido Victoria y en el gobierno de Amílcar Rivera queremos niños con valores, niños jóvenes y adolescentes que deseen ser emprendedores y principalmente cuando salgan del sistema educativo queremos que sean niños que amen a Guatemala. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos que regresar a la currícula aquellos cursos que antes se recibían y que se sacaron, no sé por qué razón, civismo, urbanismo, moral y ética, que hoy por hoy ya no están en la currícula de educación. Esos cursos los vamos a regresar y los lunes cívicos van a ser obligatorios, tanto para las escuelas públicas como para los colegios privados. No hay otra forma de provocar que los niños, adolescentes y jóvenes amen a Guatemala si nosotros como gobierno no los instamos esa identidad de amor a nuestra patria y nuestra Guatemala. Y el otro aspecto muy importante, muchas veces se ha hablado y varios partidos han hablado de hacer nuevas cárceles. En el gobierno del Partido Victoria y mi gobierno estamos claros que una nueva cárcel no vamos a hacer. Si algo vamos a hacer es tomar el control de las cárceles y sí queremos invertir muy fuertemente en institutos tecnológicos, el que podamos tener por lo menos un instituto tecnológico por región que tenga las capacidades de preparar técnica y profesionalmente a nuestra juventud para que tengan las capacidades de poder trabajar. Vamos a invertirle fuertemente al tema educativo y vamos a apoyar más fuerte al tema de la Universidad de San Carlos financieramente para poder acercar a la universidad a las regiones y en las regiones donde ya tienen anexos de la Universidad de San Carlos que se puedan ampliar la cantidad o el número de carreras que hay, porque a veces están los anexos con muy poca disponibilidad de carreras. Y otro tema muy importante al cual nosotros vamos a ponerle mucha atención es que queremos que las empresas que se han ido de Guatemala regresen a Guatemala para generar empleo, porque lo que queremos nosotros es una Guatemala productiva. Y ya para ir finalizando, en el tema minero, en las condiciones que la minería se está explotando actualmente, nosotros preferimos que no exista minería en Guatemala. Nosotros vamos a apoyar la minería si, solo si logramos hacer los cambios necesarios para que le dejen a Guatemala lo que corresponde en utilidades, porque lamentablemente se están llevando todos. El último viaje que hice yo de Cobán hacia el Estor, por todo el Polochic, cuando uno sale al Estor, uno mira la minera y uno pasa enfrente de la minera, uno se da cuenta de todo lo que se está explotando ahí y la carretera que pasa enfrente de esa minera no está ni pavimentada. Entonces eso es lo que está pasando, que se están llevando todos los recursos lamentablemente y a Guatemala prácticamente lo único que le está quedando es la contaminación. Así es que eso es parte de lo que soñamos nosotros, queremos una Guatemala productiva, con un pueblo sano, educado, seguro y con trabajo.
Muchas gracias, candidato. Y queremos iniciar la ronda de temática de preguntas con el tema de seguridad. Yo le quisiera preguntar primero, las extorsiones son consideradas como una de las problemáticas más grandes en la seguridad de los guatemaltecos, y es bien sabido que la mayoría vienen o provienen de las cárceles. ¿Qué acciones tomará su gobierno durante los primeros 2 años para reducir este problema y combatirlo de lleno? Bueno, yo le diría que no dentro de los 2 años, porque es mucho tiempo. Hay una acción importante que se debe de tomar a nomás asumir el control de la presidencia, si así lo permite el pueblo de Guatemala, es que funcionen los bloqueadores de teléfonos. Yo soy licenciado en informática, yo sé que la tecnología funciona. Lo que pasa es que aquí en Guatemala, lamentablemente, los bloqueadores de celulares que están en las cárceles, esos bloqueadores prácticamente están a disposición de encenderlo y apagarlo de los propios privados de libertad. Y es más, los teléfonos públicos en mi gobierno, otra de las primeras acciones va a ser los teléfonos públicos los vamos a mandar a quitar. No tiene sentido que ellos tengan acceso a teléfonos para estar molestando y estar ordenando sicariatos o estar ordenando extorsiones. Entonces ese es uno de los primeros acciones que vamos a estar tomando, y eso le digo, esas acciones van a ser las primeras 2 semanas que lo vamos a estar ejecutando. Y la otra acción muy importante es que vamos a regresar, ya lo decía yo, el ejército de Guatemala a las calles, y solo eso va a ayudar a prevenir fuertemente este aspecto. Y el otro tema que es importante, muchos me dicen, mira, es que quitarle los teléfonos públicos en las prisiones es violentar los derechos humanos. Por eso vuelvo a decir que en el gobierno de Amílcar Rivera los derechos humanos van a ser bien interpretados, y los derechos humanos van a ser para el buen ciudadano y no para el delincuente que tanto daño nos ha hecho. Y tenemos que tomar el control de las cárceles. Debemos de tomar el control de las cárceles. Hay forma de tomar el control. Ya tenemos la ley de brazaletes, que simplemente lo que no se ha querido es ponerla a funcionar. Entonces, vuelvo a repetir, que funcionen los bloqueadores, quitar los teléfonos públicos de las cárceles, aplicar la ley de brazaletes y sacar el ejército de Guatemala a combatir la delincuencia para devolver la seguridad y la paz a nuestra ciudadanía. Y justamente que le quería preguntar de su propuesta de derechos humanos para el buen ciudadano. Una de sus mayores iniciativas, o las que se ha hecho con mayor fama, es el tema de la pena de muerte. Yo le quisiera preguntar por qué cree usted que es una medida eficiente y eficaz para combatir el crimen en Guatemala. Bueno, en primer lugar tenemos que estar claros de algo. La pena de muerte en Guatemala es legal, está en nuestra constitución política de Guatemala. Entonces, no se ha querido aplicar. El otro aspecto importante es que una de mis primeras acciones como presidente va a ser denunciar el Pacto de San José, que el Pacto de San José es lo que nos ha estado limitando para poder aplicar la pena de muerte en Guatemala. Así que lo vamos a denunciar, vamos a ver que se provoque legislar nuevamente nuevos delitos para aplicar la pena de muerte, especialmente para los extorsionistas y para aquellos mareros que lo que andan haciendo es reclutando niños para incorporarlos a las maras. Pero en ese aspecto tenemos que ser muy radical. ¿Por qué? Porque muchos niños no se incorporan a las maras porque quieren, sino porque los obligan. Les dicen, mire, o se involucran a la mara, o hacen esto o lo otro, o mandamos a matar al hermano, mandamos a matar a la hermana, mandan a matar a su papá, a su mamá, o les ofrecen a ellos la pena de muerte. Entonces, pena de muerte para esa gente que anda reclutando niños y adolescentes guatemaltecos, porque prácticamente lo que están haciendo es esclavizando a nuestra niñez y nuestra juventud. Así es que en el gobierno de Amílcar Rivera, si usted le permite estar, vamos a interpretar correctamente los derechos humanos. Derechos humanos para el buen ciudadano. Y la pena de muerte, yo estoy claro también, por si no es un tema preventivo, sino que es un castigo a esa gente que tanto daño le ha hecho a nuestra niñez, a nuestra adolescencia y a nuestra Guatemala. Y los derechos humanos, por supuesto, deben de ser bien interpretados para el buen ciudadano. Entonces, a través de un castigo con los criminales que ya pues cometen estos actos, ¿usted diría que se reducirían pues los crímenes en el país? Número 1 es cumplir con la ley, cumplir con la Constitución Política de Guatemala. Número 2, hay que hacer programas de prevención muy fuerte para nuestra adolescencia y nuestra juventud, pero para aquellos que obligan a nuestros niños, a nuestros adolescentes a incorporarse a las maras y prácticamente los vuelven esclavos, hay que castigarlos, y hay que castigarlos muy fuertemente,
porque la esclavitud es terrible, es algo terrible que sigue pasando y sigue pasando en las maras, lamentablemente, porque esos niños son obligados, esos adolescentes, muchos de ellos son obligados. Muchas veces se dice que ellos están ahí solo porque quieren, no, muchos de ellos están ahí porque los han obligado, y debe haber un castigo muy fuerte para esa gente que los ha incorporado a ellos. Muchas gracias. Candidato Amílcar Rivera, el presidente no puede quitarle los derechos humanos a nadie, ni siquiera a una persona que está en prisión, porque eso sería pasar por encima de tratados internacionales de derechos humanos y de la propia Constitución. ¿Usted está proponiendo pasar encima de la Constitución y de los tratados de derechos humanos? Que esto es algo que solamente lo hacen los dictadores. A mí por eso me preocupa un poco su propuesta de no derechos humanos para delincuentes, porque aunque una persona esté en prisión, tiene acceso a ciertos derechos humanos. Lo que no tiene, digamos, es libertad de locomoción y otras cosas. Pero usted como presidente no podría quitarle los derechos humanos a un delincuente. Por ejemplo, yo en lo personal quiero decirle que a mí me duele mucho que de las cárceles estén llamando para extorsionar, que desde las cárceles estén dando las órdenes para ejecutar a las personas, que niños, adolescentes. Y lo que más me duele es que la gente que está siendo dañada desde las cárceles es la gente más pobre, porque las extorsiones al que más golpea es al más pobre. Obviamente yo sé que está afectando. Entonces, ¿cómo voy a dejarle yo teléfonos públicos para que ellos sigan extorsionando y ordenando muertes? ¿Cómo les voy a dejar yo que ellos sigan operando los teléfonos como quieren para ordenar muertes? Entonces, aquí en Guatemala lo que se debe hacer es interpretación correcta de los derechos humanos. Pero digamos, el teléfono no es un derecho humano. El tema es, ¿a qué se refiere usted específicamente con decir que les va a quitar los derechos humanos a los presos? A eso. Aquí el procurador de los derechos humanos, si se les quitan los teléfonos públicos a los presos, ahí va a estar diciendo que ellos tienen derecho a poder usar ese teléfono. No, no tienen derecho. Tienen derecho los buenos ciudadanos. Así es que lo que se va a hacer es una interpretación correcta, porque aquí en Guatemala los derechos humanos salen corriendo a defender a los delincuentes, pero la víctima, yo no miro al procurador saliendo corriendo a defender a las víctimas, pero sí a los delincuentes. Vamos a pasar a otro tema, y es el tema económico. A mí me preocupa, digamos, el discurso de decir que en un país no se van a respetar los derechos y cómo eso podría ayudar a atraer inversión. Yo creo que ese es un mensaje un poco mezclado para inversionistas. Los inversionistas buscan principalmente un país donde se respeta la ley, donde se respetan los derechos humanos, donde sí, digamos, hay tranquilidad para una inversión. ¿Cómo su propuesta podría chocar con un inversionista que está buscando certeza, que está buscando derecho? Mire, yo le puedo garantizar que un empresario y un inversionista lo que anda buscando es un país donde no existan extorsiones. Muchas de las grandes empresas de Guatemala, los repartidores, los camiones repartidores están pagando extorsión. Les están matando a sus pilotos, les están matando a sus ayudantes, les están matando a los guardias que cargan en los camiones repartidores. Entonces, ¿cuánto impacta eso económicamente para esos empresarios? Estoy seguro, yo 100% seguro, que Guatemala, al tener orden y al darle seguridad y tranquilidad, y que la gente pueda venir a trabajar a Guatemala y que el empresario ya no siga siendo extorsionado, que las personas que son productivas, el emprendedor no siga siendo extorsionado y amenazado, va a pasar el efecto contrario al que usted dice. Aquí lo que va a provocar es mayor inversión, porque hay muchas empresas, mucho inversionista que no ha venido a Guatemala por los grandes problemas de inseguridad que tenemos. En mi gobierno va a ser prioridad que Guatemala sea productiva. Pero la única forma para que Guatemala sea productiva, debemos de empezar a devolver la paz y la seguridad de Guatemala. Todo el mundo sabemos aquí en Guatemala de que el tema de los derechos humanos mal interpretados nos han hecho daño. Lo que pasa es que nadie quiere hablar del tema, por muchas razones. Pero nosotros sí vamos a poner sobre la mesa los temas que tenemos que hablar y nosotros vamos a defender al buen ciudadano y al buen inversionista con todas las capacidades y con todos los activos que tenga el gobierno para que Guatemala pueda ser productiva y que pueda tener la paz y la seguridad. Y yo estoy 100% seguro, que si respetamos la ley, respetamos la Constitución y el Estado de Guatemala está del lado del buen ciudadano, 100% seguro que Guatemala lo único que va a tener es mayor productividad, crecimiento económico y desarrollo económico. Si se pensara que, digamos, que parte del desarrollo de Guatemala podría estar en la minería,
¿usted estaría de acuerdo y qué propondría para poder atraer empresas mineras que usted decía en su introducción que de momento estaría en desacuerdo con la minería? Bueno, yo estoy desacuerdo con la minería en la forma que se está administrando actualmente, porque prácticamente lo que nos están dejando es un 1% y de buena manera o por una cuestión nos dejan otro 4%. Entonces, en esas condiciones no vamos a salir adelante. Y cuando miramos nosotros otros países como Chile, por ejemplo, que su economía es muy fuerte, ellos prácticamente lo que están llegando a tener es casi la mitad en ciertos casos de la minería. Si nosotros estamos poniendo el mineral, ellos ponen la tecnología para explotar, lo que nos corresponde ahí es mitad. La mitad para el Estado de Guatemala, pues, y la mitad para el inversionista. Si es en esas condiciones, por supuesto que lo vamos a aceptar. En otras condiciones, definitivamente no vamos a aceptar la minería en mi gobierno. ¿Por qué? Porque necesitamos la inversión, pero no necesitamos inversión donde lo único que nos estén dejando es la contaminación. Necesitamos inversión que provoque crecimiento económico, porque el crecimiento económico da los recursos para provocar desarrollo económico en Guatemala. Entonces, en mi gobierno, sí, solo sí, se va a permitir la minería, sí es lo justo para el Estado de Guatemala. El 50% de las utilidades para el gobierno y el 50% para el inversionista. ¿Cuáles serían algunas estrategias para poder mejorar el tema ambiental respecto al tema minero? Bueno, que tienen que cumplir también con todas las condiciones, porque lamentablemente el Estado de Guatemala como Estado y como gobierno a través del Ministerio de Ambiente realmente no tiene esas regulaciones, no controlamos ni lo que se están llevando, porque aquí en Guatemala parte lo que procesan, pero también aquí todos sabemos de que a través de barcos y buques se están llevando un montón de tierra de Guatemala y no sabemos ni qué se están llevando y en otros países lo terminan de procesar. Entonces también debe existir los controles suficientes para dos cosas. Número uno, para saber qué se están llevando de Guatemala y número dos, para que no contaminen nuestro país. Muy bien, y ahora queremos pasar a la temática de salud. Ajá. Usted estaba mencionando en su introducción que los puestos y los centros de salud muchas veces no tienen un horario más accesible de 24 horas para toda la población. Yo le quisiera preguntar qué otras medidas aplicaría su gobierno para aumentar la cobertura, para que ya los servicios de salud no estén concentrados en los cascos urbanos y tengan una cobertura en toda el área rural, más allá de ampliar un horario. Sí, mire, aquí tenemos un gran problema en Guatemala y yo en lo personal quiero ser bien honesto con el pueblo de Guatemala. Si me da su voto, yo quiero que ellos sepan la verdad y la realidad. Muchos candidatos y otros partidos van a estar ofreciendo, miren, vamos a hacer un hospital aquí, otro hospital allá, vamos a hacer más centros de salud aquí, más puestos de salud aquí, y ofrecen de todo y es una gran mentira. Aquí en Guatemala el primer tema desde el punto de vista nuestro y mío como Amílcar Rivera es, lo que necesitamos es que lo que tenemos funcione. Porque lamentablemente los centros de salud y los puestos de salud que tenemos ahorita, aparte del horario, no tienen ni medicina. Entonces, lo que debemos de tener es que primero es que tengan la medicina y número dos, que esa infraestructura que ya tenemos instalada funcione las 24 horas. Porque ¿cuál es el gran problema que tenemos? Que los centros de salud y los puestos de salud que tenemos, los que hemos tenido niños pequeños, sabemos que los niños pequeños en la noche se enferman. Ahí va uno con papá, con fiebre, con ellos, con diarrea, con vómitos, a las 3 de la mañana, no sé por qué a esa hora se enferman y se encuentran cerrados los puestos de salud y los centros de salud. Entonces el primer paso debe ser aperturar los centros de salud y los puestos de salud las 24 horas, los 7 días de la semana, que solo eso es un gran reto y sería un tremendo avance para Guatemala y por supuesto que tenga la medicina necesaria, porque si no tampoco nos serviría de nada. Pero ¿de qué me serviría a mí andar ofreciendo que vamos a construir un hospital nuevo si los que tenemos ni funcionan? Entonces lo que tenemos que hacer es que lo que tenemos, primer paso, que funcione correctamente. Y luego de que funcione, hay que seguir construyendo, hay que seguir acercando, hay que hacer más centros de salud, hay que hacer más puestos de salud, pero ya en una nueva metodología y un nuevo procedimiento donde todo pueda funcionar correctamente al servicio de la ciudadanía.
Usted mencionaba que es muy importante que los hospitales y los centros de salud, todo este tipo de infraestructura tenga medicinas para abastecer a las personas. Y una de las principales problemáticas del Ministerio de Salud es la falta de recursos. ¿Cómo manejaría ahí su gobierno para abastecer de medicinas a Bueno, número uno, hay que comprar la puestos? medicina por escala y hay que utilizar los activos, los bienes públicos que se tienen acceso. Por ejemplo, el Comisca, que es algo que el ministro de Salud sabe, los ministros que han estado saben, el presidente sabe que ahí están, los presidentes que han pasado. El Comisca compra medicina en bloque, en economía de escala, y ahí se encuentran descuentos hasta del 300, 200 y 500%. Entonces nosotros vamos a ver esos mecanismos de economía en escala para que en lugar de comprar 3 pastillas o una pastilla, podamos comprar 10 y podamos proporcionarle la medicina. Y con eso prácticamente estamos eficientando correctamente el presupuesto del Ministerio de Salud Pública. Y le quisiera preguntar también, Por favor. otra de las problemáticas es la desnutrición crónica. Ajá. Y más que todo está concentrada en las áreas rurales, en el interior del país. ¿Qué plan o qué propuesta concreta tendría usted en su primer año de gobierno para empezar a dar pasos pequeños, porque es un problema muy complejo, para resolver este problema que muchas veces no se debe a la pobreza, sino a las malas prácticas de las madres a la hora de alimentar a sus hijos y de los padres también? Bueno, mire, la realidad de Guatemala es que la pobreza es una situación real, muy crítica en el interior del país. La pobreza es grave. El cambio climático nos ha estado afectando muy fuertemente. Las personas antes tenían la capacidad de cosechar tanto y con los cambios de lluvia y la sequía ahora tienen menor capacidad. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, el 100%, de que el gobierno y el Estado debe de intervenir y poder ayudar a esos niños que puedan tener comida hoy. Y eso la única forma de hacerlo es a través de un programa social. Pero hay que ayudar a esos niños y a los padres de familia. Si algo debemos de hacer es ayudarlos a que puedan ser productivos. La desnutrición está mucho más marcada y mucho más fuerte en el interior de la República. Entonces lo que tenemos que lograr es que esos padres de familia puedan producir, porque es la única manera de luchar contra la desnutrición de una manera continua y sostenible en el tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya lo decía en la introducción, que vamos a transformar la visión del MIDES y del MAGA. Y esas dos instituciones lo que van a buscar es la productividad del guatemalteco y principalmente de esos padres de familia. La familia que se incorpore a estos programas sociales automáticamente tiene que ingresar a este programa para hacerlos productivos. Yo sí estoy convencido de que el guatemalteco lo que quiere es una oportunidad de trabajar. Entonces eso lo vamos a hacer a través de capacitación, en el interior principalmente con infraestructura agraria, ayudándoles a que generen economía de escala a través de las cooperativas o asociaciones, créditos blandos, porque no estamos hablando de regalar dinero, sino que tengan acceso a capital, y obviamente tenemos que buscarles mercado. Y yo estoy seguro que Guatemala tiene la capacidad de, con su producción, garantizar la alimentación de toda nuestra nación. Muchas gracias. Su propuesta educativa se basa principalmente, por lo que escuché, en temas de valores, ética, moral, pero algunos de los mayores problemas que tenemos en el país, especialmente en el sector público, es que tanto los jóvenes como los maestros no ganan los exámenes de matemática y de lectura y escritura. ¿Cómo podemos hacer para mejorar este tema? Bueno, tal vez ahí solo para complementar lo que yo dije. Yo dije que yo quería, o la visión nuestra, que queremos niños con valores, con capacidad de ser emprendedores y que amen a Guatemala. Y también hablé que queremos formar institutos técnicos, porque actualmente en Guatemala solo se hablan de las primarias, pero cuando vamos a ver el abandono de los básicos y los diversificados es tremendo. Obviamente la tecnología debe de estar presente desde los niños, las matemáticas deben de estar presentes, se deben de mejorar, se debe de mejorar la lectura. Y lo que queremos nosotros al final de todo ese proceso son adolescentes y jóvenes, luego que salgan del sistema educativo, del diversificado, que tengan la capacidad técnica y profesional de poder trabajar. Porque también lo que queremos nosotros y lo que soñamos es que los jóvenes guatemaltecos tengan la oportunidad de ir a la universidad y que se puedan preparar.
Pero para que los jóvenes puedan ir a estudiar a la universidad, también necesitamos que los jóvenes puedan encontrar una oportunidad de trabajo. Por eso los tenemos que tecnificar también y debemos de dar mayor oportunidad para que acercar a la universidad a las diferentes regiones. O sea que el tema ético, el tema de que provocar que los jóvenes quieran ser emprendedores, el tema que queremos que los jóvenes, niños, amen a Guatemala, no implica que no queremos nosotros que los niños tengan sus capacidades en matemáticas, en lectura, porque queremos nosotros que los jóvenes al salir del sistema educativo tengan las capacidades técnicas y profesionales. Así es que la matemática, la lectura va a estar muy presente y se va a fortalecer en ese aspecto. Le repregunto, ¿cómo hacemos para fortalecer la matemática y la lectura? No solo en los niños, sino también en los maestros, porque lo que se ha visto es que ni siquiera los maestros ganan las pruebas básicas para poder... Sí, tiene razón. Número uno, lo que tenemos que hacer es que el gobierno se aleje de este señor que nos ha hecho muchísimo daño al sistema educativo, del señor Joviel Acevedo. Y ya el Ministerio de Educación no debe de trabajar, en primer lugar, directamente con el sindicato, sino que el trabajo debe de ser directamente con el maestro. Porque cuando se hacen las negociaciones con el sindicato, simplemente lo que se están negociando son prebendas para ellos. Entonces tenemos que llegar a las capacidades directamente con los maestros y seguir involucrando más fuertemente a los padres de familia. Aprovechando que tocó el tema del magisterio y de Joviel Acevedo, primer día del gobierno de Amílcar Rivera, ¿cuál sería su primera acción en contra de Joviel Acevedo, quien tiene años de estar tomando el magisterio y llevándolo por un rumbo que no beneficia a la educación del país? ¿Y cómo guiaría usted mejor a un magisterio en ese sentido? Bueno, nosotros vamos a trabajar directamente con los maestros. Existe un problema en el magisterio muy fuerte, que es lo que le ha permitido a este señor Joviel mantener una manipulación, y es los maestros por contrato. Los maestros por contrato deben de pasar a ser maestros presupuestados. Los maestros necesitan esa estabilidad, porque todos los años ellos están pensando ver si les vuelven a firmar el contrato o no se los van a firmar. Entonces tenemos que resolver ese problema en definitiva para que ellos puedan tener ya esa tranquilidad, número uno. Número dos, todo nuestro esfuerzo va a estar dirigido a poder trabajar directamente con el maestro y con los padres de familia. ¿Cuál es el gran problema que se tiene? Que Joviel Acevedo, antes de que se tome posesión, o en los primeros días que se toma posesión, lo primero que hace es una manifestación. En el caso, si yo soy electo presidente de Guatemala, yo le voy a pedir, cuando él haga eso, el respaldo a los padres de familia, que ya no reciban a esos maestros que manifestaron, porque le tenemos que quitar el poder que el mismo gobierno le ha entregado a Joviel. Entonces, los padres de familia, yo estoy seguro que van a apoyar esta medida. Y el otro aspecto, no es una medida que no se haya tomado ya. Muchos padres de familia, con las últimas manifestaciones que se dieron, ya no recibieron a esos maestros. Entonces, lo que no se ha hecho es que el presidente le ha pedido el apoyo a los padres de familia, y eso no significa dejar al borde a los maestros, no, trabajar directamente con ellos y que no existe, y que el intermediario entre el gobierno y los maestros ya no puede seguir siendo ese señor. Para alargar un poco esta pregunta, ¿usted no pactaría entonces con Joviel Acevedo como lo hizo Álvaro Corón, lo hizo Otto Pérez Molina, lo hizo también Jimmy Morales? ¿Usted definitivamente no se reuniría con él en ningún momento? Mire, yo lo que voy a hacer, si Dios me permite ser presidente a través del voto de la ciudadanía, es preocuparme por los maestros, por los niños, trabajar con los padres de familia, y de verdad ya no se puede seguir trabajando con el señor Acevedo. Si yo soy electo, vamos a trabajar directamente con los maestros, con los padres de familia, y ya no vamos a usar de intermediario al señor Joviel Acevedo. Ya no puede seguir el gobierno dándole el control a él de todo el tema de educación. Yo soy profesor universitario y yo sé que el pilar fundamental para salir adelante es la educación, y este señor ha sido un gran impedimento.
Y ahora queremos conversar un poco sobre el tema de la transparencia en el gobierno. ¿Cuál es la postura del Partido Victoria sobre la labor que ha hecho la CICIG en Guatemala durante esta pasada década casi? Bueno, nosotros consideramos de que han habido buenas acciones. Obviamente ha existido una polarización alrededor de todo eso, pero yo creo que se han dado cambios muy positivos en Guatemala alrededor de todo lo que ha pasado desde 2015, y uno de esos temas son algunos cambios que se hicieron a la ley electoral de partidos políticos, aunque faltan muchas más que se deban de hacer. Lo que hemos propuesto nosotros, en el caso nuestro, muy en ese tema es, si Amílcar Rivera llega a la presidencia de la República, una de sus primeras acciones es restablecer la comunicación o la buena relación con las instituciones internacionales y con países amigos, y si ellos quieren seguir colaborando con nosotros, pues va a ser bienvenido esos recursos a través de un ente o una institución, llámese como se llame, pero que sí necesitamos seguir en la lucha contra la corrupción. Definitivamente estamos 100% de acuerdo. Y amarrando ahí un poco con la lucha contra la corrupción, Ajá. Usted ha mencionado bastante el tema de los jóvenes y pues tal vez lo ha notado, yo soy joven. ¿Qué garantía le daría a todos los jóvenes, especialmente del país, durante los primeros 100 días de gobierno? ¿Qué haría en esos primeros 100 días para darnos a entender que su gobierno será probo, honesto, ético y con todo tipo de virtudes? Bueno, yo creo que lo primero que se debe de hacer es que ese es un tema que ha afectado muchísimo, y eso sería antes de llegar a la presidencia. En el presupuesto, el presidente electo va a tener mucha injerencia en el presupuesto que se va a elegir. Número uno, debe de ser que al presidente de Guatemala por lo menos se le debe rebajar el 50% de su salario, pero eso debe quedar de una vez marcado en el presupuesto, porque eso realmente no es tanto una decisión, sino que es una decisión presupuestaria y debe de entrar en petición de él. Número dos, en el presupuesto de una vez se debe dejar definido de que no se debería de comprar ni una sola botella más de licor, ni comida fina. Yo creo que eso deberían de ser las primeras acciones. Y la otra acción ya como gobernante debe ser implementar un sistema de información que pueda reflejar todas las acciones que el gobierno hace, porque el gran problema es que nadie sabe qué es lo que el gobierno en realidad está haciendo. Yo me imagino al presidente de Guatemala, hablando un poquito de la salud y el tema de transparencia y el tema de información, preguntando, mire, en el centro de salud de Sololá, cuánta medicina, inventario tenemos en el centro de salud de Sololá. Le pregunta al ministro, el ministro le pregunta al viceministro, el viceministro al director, el director a no sé quién, y la información le regresa al señor presidente 3 semanas después y de repente ni se acuerda para qué es. Y toda esa información debería de estar en línea, cuánta medicina recibió el centro de salud y de esa medicina a quién se le despachó, y todo eso va a provocar realmente transparencia. Y el otro aspecto importante en el tema de transparencia, se necesita urgentemente reformar la ley de contrataciones del Estado. Yo quiero decirles algo, la ley de contrataciones del Estado se ha enredado tanto que las empresas grandes de Guatemala que le provee a la iniciativa privada no participan. ¿Por qué no participan? Porque es complicadísimo participar. La ley de contrataciones debería de ser sencilla para que todo el mundo participe, y eso nos va a ayudar mucho contra la lucha contra la corrupción. En sus redes sociales usted tocaba un tema recientemente que fue un poco controversial, y es el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué traer este tema a la discusión pública si es un tema que en las encuestas de opinión no sale como un tema relevante? ¿Por qué entrar en ese conflicto en este momento? Bueno, bien interesante su pregunta. Si no fuera un tema relevante no me lo estaría preguntando usted. O sea que sí es un tema relevante, si no, no me lo estaría consultando. Todos sabemos de que han habido intentos en el actual gobierno de diferentes movimientos de que parte de su agenda es pro aborto, que quieren aprobar el matrimonio entre personas de mismo sexo, y nosotros queremos ser muy claros con el votante. Yo estoy totalmente en contra del aborto y estoy totalmente en contra entre el matrimonio de entre personas del mismo sexo. El Código Civil es muy claro, aquí en Guatemala el tema del matrimonio es entre personas de hombre y mujer, y yo quiero manifestarle al pueblo de Guatemala lo que Amílcar Rivera haría y lo que no haría.
Obviamente ese tema no es un tema del plan de gobierno, sino que ese es un tema de valores y de la forma en que yo actuaría y en la forma en que yo pienso. Y definitivamente, en mi opinión, sí es un tema que la ciudadanía debe de saber, porque, sin mencionar partidos porque no están presentes, pero hay varios partidos actualmente que están compitiendo para la presidencia y para diputaciones, que dentro de su agenda y dentro de su plan legislativo llevan esos temas. Entonces, nosotros queremos ser muy claros con la ciudadanía y creemos que es relevante, si no, no lo estaríamos platicando el día de hoy. Entonces, yo creo que es importante que la ciudadanía sepa pues qué es lo que uno piensa y lo que uno va a hacer y lo que uno no va a hacer en ese aspecto. Perdón, le repregunto ahí, yo no he visto realmente un partido que seriamente diga, este es un tema de agenda para nosotros. ¿En dónde lo ha visto usted? Por ejemplo, ¿podría ampliarnos un poco? Bueno, ya que me lo pregunta y usted quiere que yo le diga qué partidos han mencionado claramente ese tema, el partido Semilla, por ejemplo. Ellos llevan dentro de esa agenda ese tema. Convergencia también lo lleva, usted lo sabe. Ustedes y han habido varias propuestas ya sobre ese tema, entonces pues ellos lo han propuesto y así hay otros partidos que lo han propuesto y nosotros no estamos de acuerdo con ese tema y sí me interesa que la ciudadanía sepa cuál va a ser mi postura si yo llego a ser presidente de Guatemala. Candidato, última pregunta. En su propuesta de ética y valores y moral para la educación pública, ¿qué tipo de valores estaría usted proponiendo pues, llevar a las escuelas públicas? Porque, digamos, ¿sí está usted de acuerdo en que la educación debe ser laica, por ejemplo? Por supuesto, ese es un tema constitucional y eso no estamos hablando de cambiarlos. Los valores son valores, el tema de civismo, el tema de urbanismo, el tema de hacer ciudadanía, creo que son importantes, el tema de identidad guatemalteca. Realmente nosotros como guatemaltecos muchas veces hemos perdido esos temas y es difícil ver cuando a veces en instituciones públicas y privadas, muchas veces los niños y adolescentes en esos lugares ni el himno nacional saben. Entonces son temas que debemos de regresar. Creo que en mi opinión eso es muy importante y hay valores mínimos que debemos de tener, cumplir, enseñar a nuestra niñez. Un ejemplo, por ejemplo, hasta el tema de la basura, ¿verdad? Que uno mira los carros, ¿verdad? A veces van tirando la basura por todos lados. Es un tema de un valor que se debería de respetar, de identidad con nuestra ciudadanía. O sea, son temas que son de mi forma de verlo y de nuestro equipo de trabajo que son importantes, que se deben de inculcar enseñándoles. Y ahora le queremos conceder un minuto adicional para que nos dé su mensaje de conclusión y le hable a toda la audiencia que nos está sintonizando. Bueno, nuestra visión es una visión, queremos una Guatemala productiva, queremos nosotros un pueblo sano, educado, seguro y con trabajo. Yo sé que la situación en Guatemala es una situación muy complicada, muy difícil, y yo siempre lo que he manifestado es que a como está la situación, lo preferible es pues, pedirle mucha sabiduría a Dios, inteligencia, y que nos pueda guiar en el camino correcto. Yo sé que ser presidente es una gran responsabilidad, y a usted, ciudadano, pues que sea, usted vote por la persona que Dios ponga en su corazón. Yo creo que eso es lo más importante que podemos hacer. Así es que también a ustedes, muy agradecido por la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes, y a usted que me dio la oportunidad de ingresar, ya sea a través de su teléfono o a su hogar a través del sistema de cable. Muy agradecido, muchas gracias. Estamos para servirle. Agradecemos al candidato Amílcar Rivera del Partido Victoria por habernos acompañado y a la Asociación de Gerentes de Guatemala por este espacio de contribución cívica. Y también le queremos agradecer a todo el público que nos sintonizó a través de Facebook Live y los invitamos a seguir el calendario de la Asociación de Gerentes de Guatemala porque todavía quedan un par de foros para completar este programa de contribución cívica. Así que nos vemos a la próxima.